Tiene la clave del streaming de Facebook o pongan en actualizar. Eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Ya se me permitió, Miguel. ¿Qué tal, amigos? Seguidores de Fricón, buenas tardes, ¿cómo les va? Su amigo José Martín Ágreda, a sus órdenes. Pues ahora sí que doble disculpa, ya que la semana pasada tuvimos que cancelar la transmisión por fallas del sistema, falló el sistema de internet y falló el sistema eléctrico. Y ahorita hay mal tiempo acá de donde estoy transmitiendo, que es el estado de Veracruz, y el internet está muy lento, pero bueno, esas ya son muchas excusas. Vamos a lo importante del día de hoy, que vamos a ver nuestro tema, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que pues sobre todo el sistema de gestión ISO 45000 toma esta metodología o esta forma para definir objetivos. Soy su amigo José Martín Ágreda Correa, les agradezco mucho su paciencia, les agradezco que estén con nosotros. Y vamos a empezar, ya sin más preámbulos. Normalmente el ISO 45000, la diapositiva que están viendo ustedes, pues está fijada en el liderazgo, como lo vemos al centro de este diagrama. Si se dan cuenta, alrededor de esto está la planificación, el apoyo y el control operacional, la evaluación del desempeño para poder tener una mejora y tomar decisiones. Pero no olvidemos, inmersos en ese sistema, en este universo, ¿en dónde están? ¿Verdad? Están en el universo de los resultados previstos. Esto es nuevo del ISO 45000, eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones, y es muy importante que se definan. Vamos a ver unos ejemplos más adelante de esto. Vamos a ver estos ejemplos, a ver qué les parece. Vamos a ver también algo que nos dice este sistema de gestión, que son las cuestiones internas, el 4.1, el contexto de la organización, ¿verdad?, que pertenece, y las necesidades y expectativas. Si se dan cuenta, el punto 4.1 y el punto 4.2 no estaban considerados antes en OSAS 18001. Creo que con el 4.4, los puntos 4 y los resultados previstos, se puede lograr mejores resultados que los que nosotros hemos tenido. Lamentablemente, pues también, como otras ocasiones hemos dicho, pues no teníamos esta expertise, esta forma de ver un sistema de gestión, en donde desde un principio la organización se compromete, fíjense por favor, con los resultados previstos. Creo que aquí nos hubieran podido ahorrar muchos sinsabores en la etapa de implementación de un sistema de gestión. Y ahora vamos a ver, como les comentaba anteriormente, cuáles son esos resultados esperados. Digamos que son los objetivos globales, podemos decirles también así. Fíjense, muchos clientes ya nos están pidiendo, ya nos están diciendo, oye, yo quiero que tengas un sistema de gestión. Se da en todas las ramas, no solamente en el industria automotriz. Entonces, cumplir con los requisitos de los clientes, involucrar a los trabajadores en el control de los riesgos. Bueno, creo que ahorita ya sería por demás tratar de aclarar que un sistema de gestión pues es la única manera de tener una mejora continua, ¿verdad? Yo creo que esto ya estamos todos en este criterio. Cumplir con los requisitos legales, controlar los factores psicosociales. Ahora en México esto está muy en boga y me parece muy bueno el que se controle en eso. Mejorar la compatibilidad y alineación con otros sistemas de gestión. Vamos a tener una charla de cómo podemos alinearlos, cómo podemos tener un solo sistema de gestión integral. Y pues que es el más ambicioso de todos, el número 7. Crear una cultura de prevención de riesgos laborales. Un poquito vamos a hablar de lo que es una cultura. Vamos a ver. Recuerden, por favor, se lo suplico, recuerden que pueden hacer preguntas, pueden estar precisamente el beneficio, sacarle beneficio a tantas vicisitudes que hemos tenido con estos problemas técnicos, sacarle el beneficio que ustedes pregunten en vivo. Esa sería una súplica. Y también sus críticas. Más al último les voy a explicar que vamos a arrancar ya una nueva sesión, una
una nueva forma de dar capacitación en seguridad por parte de PRICON. Se lo explico más adelante. Bien, pues entonces estos serían los resultados esperados con la implementación del ISO 45000, ¿no? Y fíjense, los que nos pide el ISO 45000 respecto a los objetivos. Deben ser coherentes con la política. Ojo con esto, ojo. La política no es algo perenne, tiene que ir cambiando. Entonces, al cambiar la política deberían de cambiar los objetivos y no al revés, ¿eh? Ser medibles y evaluables, esto no lo dice nadie más que el ISO 45000. Tener en cuenta los requisitos que son aplicables, ¿verdad? Ser objeto de seguimiento, objetivos sin seguimiento, pues es ocioso. Es como plantear unos objetivos sin programas. ¿Coinciden? Tenemos que tener programas para dar seguimiento a los objetivos. Y ser comunicados, ¿verdad? Por eso necesitamos un programa de comunicación muy eficiente y estar actualizados. Es decir, pues cada año debemos de tener nuestros objetivos. Vamos a ver también en esta lámina cómo podemos clasificar. Esta es una clasificación de los objetivos de manera general. Esto es administración pura. Según el tiempo, a largo, a mediano, a corto plazo, ¿podemos tener o no? Pregunta, ¿podemos tener o no objetivos a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo en seguridad? Por favor, chéquenlo, vayan viendo. En parte del título era eso, ¿cómo llevamos nosotros a cabo? ¿Cómo llevamos nosotros a cabo la determinación de objetivos? Según la naturaleza, pueden ser generales o pueden ser específicos. Véanlo, por favor, muchos objetivos pueden ser así. Según la jerarquía, pueden ser estratégicos, tácticos, operacionales. Por ejemplo, podemos nosotros decir, bueno, pues en este mes, en estos 3 meses vamos a involucrar estratégicamente a los trabajadores, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a hacer IP por tal parte que es la más peligrosa, que es lo que más nos urge. ¿Y cuáles pueden ser las herramientas que vamos a echar a cabo en cada una de esas áreas? Fíjense cómo estoy usando los 3 tipos de objetivos según la estrategia. Son ejemplos. Y pueden ser cuantitativos o cualitativos. Estamos muy acostumbrados a decir 0 accidentes o reducir el tanto por ciento la tasa de incidentes. Vamos a hablar un poco más adelante de lo que sería ese tipo de... No porque yo esté en contra de ellos, sino que no es toda la historia. O sea, si solamente basamos nuestros objetivos en las estadísticas, esta lámina la hemos puesto para que la reflexionemos. La mayoría de las veces llevamos tantas horas sin incidentes o sin incidentes graves, pues a veces usamos esas tendencias más que como explicación, más que para justificarnos, que lo que la estadística es fundamental. En las ciencias no exactas, sin estadísticas no existirían. Entonces, las estadísticas son fundamentales, ¿pero para qué? Para identificar tendencias, queridos seguidores de PRICON. Para eso sirve. Y vamos a poner aquí algunos pensamientos sobre las estadísticas, lo que decía el célebre primer ministro inglés, Winston Churchill: solo me fío de las estadísticas que he manipulado. ¿Cómo ven? Pues, ¿qué quiere decir? Que yo no puse el de mi profesor de estadística, en la profesional, que decía: hay mentiras, mentirotas y las estadísticas. ¿Por qué? Porque se pueden manipular y las podemos usar, como dice, como apoyo, más que para lo que sirven. Luego vamos a ver lo que decía un escritor italiano, que la estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se tornan gráficas. Va esto encaminado hacia el mismo tema. Y vamos a ver lo que decía Albert Einstein, que decía que la concepción de las estadísticas es una abstracción. Eso es correcto, pero puede ser falaz esa abstracción. Y sobre todo cuando hablamos, como hablamos en la seguridad, de la psicología del hombre, ojo, de su cultura, de su forma de pensar, de su forma de actuar. Cuando hablamos de una cultura en seguridad, es porque todo el mundo está comprometido. No nos estamos fijando si tuvimos un incidente.
¿O no? Sí, claro que lo atendemos. Claro que aprendemos de él, aprendemos de nuestros errores. Esa es una cultura en seguridad y salud ocupacional. O sea, no nos vamos a alegrar, eso también sería enfermizo, ¿verdad? Eso también sería enfermizo que nos alegráramos porque tuvimos una pérdida, no. Pero vamos a aprender de eso, vamos a hacer uso de eso. Entonces aquí les incluí, pues ¿cuáles son algunos indicadores? Muy pequeños, algunos indicadores sobre la cultura positiva en seguridad. Los mandos superiores, gerentes, direcciones, planifican, es decir, que el tema de hoy, amigos, el tema de hoy debería de ser un tema que ellos deberían de manejar muy bien. El hiper o las cuestiones legales deberían de estar muy atentos a ellas. Involucrarse activamente en un modelo proactivo, adelantarse, quiero decir proactivo. También reactivo, si nos sucedió algo, pues habrá cosas que nos convenga tomar de momento acciones, y es la parte correctiva o reactiva. O hacer una investigación de un incidente, pues es una parte reactiva. La parte preventiva sería ver en qué otras áreas, en qué otra maquinaria parecida nos sucedió algo similar. Y algún otro de los indicadores sería que los mandos superiores, la gerencia, las direcciones, asisten a las reuniones de seguridad, es más, ellos las convocan. No que los colegas de seguridad tienen que andar tras de ellos. Ándale, mira, tenemos la reunión, por favor, ¿cuándo la hacemos? ¿Cuándo puedes? Eso es hablando de cultura. Entonces, espero que nos quede claro que enmarcar los objetivos no solamente son 0 accidentes o reducir la tasa de accidentabilidad tanto por ciento, porque vean ustedes qué incongruencias. ¿Qué sucede con un departamento que no tiene accidentes? ¿Cuál va a ser su zanahoria? ¿Cómo nos podemos animar? ¿Cómo nos podemos motivar a que participen en las cosas de seguridad? Entonces, vamos a ver entonces que ya el ISO 45000 nos dice cómo le debemos de hacer. ¿Vamos bien? ¿Qué debe de ser entonces qué se debe hacer con el establecimiento de objetivos? Pues para establecer objetivos debemos de tener un plan, un programa y dar seguimiento y evaluar resultados. Ya lo vimos que eso nos lo decía la estructura del ISO 45000, nos lleva a esto en pocas palabras. Repito, elaboramos un plan de trabajo, elaboramos programas con responsabilidades para ese plan de trabajo, damos seguimiento a los programas, necesitamos indicadores. Más adelante les voy a presentar un cierto tipo de indicadores. Más adelante vamos a ver algunos tipos de indicadores. Entonces, este es un indicador que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Nosotros le llamamos índice de corrección, pero si se dan cuenta, todas estas que están aquí abajo son fuentes de no conformidades. Otra parte importante nos pide que analicemos las no conformidades, nos pide el sistema de gestión. Entonces, ¿cuántos planes de acción realizados contra cuántos planes de acción generados? ¿De dónde saldrían esos planes de acción? Puras no conformidades, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Esto es darle vida al ISO 45000. No es tener un documento que diga que las no conformidades las vamos a marcar, las vamos a clasificar. No, aquí está un listado de puras no conformidades. Y que cada una no conformidad debe de tener su plan de acción o a lo mejor hasta varios planes de acción. Entonces, debemos de tener planes de acción para investigar accidentes. ¿Cuántos hemos tenido? ¿Cuántos se han investigado? Planes de acción para el hiper. Si no hacemos hiper, a lo mejor lo estoy utilizando equivocadamente como algo muy coloquial. Hiper quiere decir identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y una disculpa. Porque sí, bueno, pues a lo mejor no todo el mundo lo conoce como hiper, pero entonces hiper es eso. El tema de hoy le decimos hiper, van a salir, ustedes se van a dar cuenta, van a salir planes de acción, o algunos van a ser preventivos y algunos correctivos. ¿Para qué nos sirve una auditoría si no es para sacar planes de acción? No es para espantar a la gente, Planes de acción de inspecciones. Si hacemos una inspección y resultaron algunas cosas que debemos de corregir o mejorar, pues son no conformidades.
Entonces las inspecciones nos llevan a tener también, a dar tratamiento a las no conformidades, otra fuente de no conformidad. Amigos, la observación del comportamiento. Si la vemos, la observación del comportamiento, como una forma de identificar no conformidades, de tratarlas, pero aquí el tratamiento es hacia el ser humano, hacia el comportamiento, pues también generan planes de acción. Tal vez no solamente son actitudes, sino esas actitudes a lo mejor son generadas por alguna situación. Esto lo platicaba Miguel cuando trató el tema de la cultura organizacional en seguridad y salud ocupacional. Y otro que está incluido en este índice, pues es la administración del cambio. Les puse uno, pero pueden ser varios. ¿Cuántos? También otra fuente de no conformidad puede ser la realización de un simulacro, aunque eso lo podemos poner en otro, lo que sería el de corrección de planes de emergencia, por ejemplo. ¿Para qué se hacen simulacros? No para sacar la foto, esa es una parte que debemos de documentar y también nos lo pide el sistema de gestión. Pero lo más importante de un simulacro en nuestro plan de emergencia es extraer no conformidades, que lo que habíamos planeado nosotros en el plan de emergencia, pues no resultó. Entonces, eso son no conformidades. Hasta ahorita hemos visto los objetivos y algunos indicadores o algunas formas de tratar los indicadores. Vamos a hablar ahora ya de lleno a lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Tampoco, a veces he visto con mucha frecuencia que ven a la identificación de peligros y evaluación de riesgos como un fin. Ya cumplí con eso, ya me olvido. No, por favor, es un medio para afincar objetivos. Así está planteado, se lo explicaba hace rato cuando vimos el esquema del ISO 45000. Y controlar los riesgos a la salud y derivados del trabajo en enfermedades también, ahorrando costos. O sea, esto es el hiper... Y si se dan cuenta, tiene que estar balanceado. Pero lo más importante sería el de tener una planificación en seguridad. Y por eso empecé diciéndoles, pues que en esta parte también debería de estar los mandos superiores involucrados en ellos. Esta metodología, o la que ustedes quieran utilizar. Hoy vamos a ver una metodología, el método FINE, que ustedes pueden encontrar más documentación, más información en la red. Pero vamos a ver de qué se trata este método. A nosotros nos ha servido mucho, hay otros. Recuerden por favor que no hay malos métodos, hay aplicaciones deficientes. El AMET, por ejemplo, es un buen método. Vamos a ver entonces algunas definiciones de manera breve. No quiero hacer esto tedioso, pero sí quiero comentarles que en los años 70, en que salió la primera forma de ver a la seguridad como un sistema de gestión, que fue el control de pérdidas, por un hombre bastante célebre que fue Frank Beard, pues en ese entonces los peligros se clasificaron en actos inseguros y condiciones inseguras. Contrastemos esa definición de ese entonces, de hace bastantes años, 50 años, con esta que dice fuente o situación. Fíjense cómo ahí están incluidos, pero aquí dice con potencial de daño en términos de lesiones, daño a la salud, a la propiedad, al ambiente, combinación de estos. Obsérvenlo, cómo esta definición que nos la trajo el OSAS 18001, pues es mucho más amplia. Ahí tenemos inmersos a los actos inseguros y las condiciones inseguras. Pero si se dan cuenta, esto todavía es más amplio. Espero que sea yo suficientemente claro. Ahí están esos peligros, ¿ok? Riesgo. Nos dice que cuando hablamos de riesgos ya hablamos de probabilidad. Entonces, el peligro nos dice que tenemos ese chance a perder, ese chance a ganar, si lo vemos como un boleto de la lotería. Y el riesgo ya sería de qué tamaño es esa ganancia, negativa o positiva, y qué tan probable es que yo la obtenga. Si se dan cuenta, yo hago este ejercicio con frecuencia, el de comparar la definición de riesgo con un sorteo de la lotería, en donde se extrae un boleto,
Un gritón aquí en México, un gritón dice número 50,360 y otro dice 50,000 pesos, 50,000 pesos. Ese es el riesgo. ¿Qué es el peligro entonces? El boleto. Y entonces lo que nosotros tratamos en seguridad, viéndolo al revés, pues es eliminar los boletos. Eso hacemos. Espero que quede claro esto. Si lo vemos de esta manera se clarifican muchas cosas, se hace más fácil. Y entonces, ¿qué es hacer seguridad? Todos los colegas que esperamos con el favor de su atención, que estén conectados, ¿qué hacemos? Pues todo lo que hacemos es identificar los peligros, evaluarlos y controlarlos. Identificación, evaluación y control. Son las tres formas para tratar los peligros. Repito, la identificación, la evaluación y el control, y esto se da en todas las partes si queremos encontrar las causas y efectos de muchas cosas, no solamente en la parte de seguridad, la parte financiera, ¿verdad? Podemos encontrar la security, por ejemplo, ¿no? También ahí vemos esto. Entonces, derivado de esto, de esta definición de riesgo, que no es gratuito porque se las pongo de esa manera, como una probabilidad, es que tenemos controles preventivos que están dedicados a atacar la probabilidad, a disminuir la probabilidad. Y las defensas, así se les conoce, están dedicados a atacar, a reducir las consecuencias. Por ejemplo, si tenemos, pues todos conocemos un carro, todos hemos manejado, una forma es protegerse de un accidente llevando a cabo un manejo cuidadoso a la defensiva, hay una técnica para ello, pero si llegara a tener un percance, para eso uso el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad no es un control preventivo, es una defensa. Si llego a tener un percance, va a ser menor, ¿ok? Y si en cambio la parte preventiva, la probabilidad sería, pues, el de manejar con más cuidado, ¿verdad? Aplicar más estándares de seguridad, hacer una revisión de mi auto, etcétera, etcétera. Bien, estos ejemplos, entonces vamos a regresarnos a la definición de riesgo. Cuando nosotros decimos cero accidentes, estamos tratando de decir cero riesgos, ¿están de acuerdo? Cero probabilidad. ¿Qué tiene que ser cero? Pues cualquiera de estas dos. ¿Podrá ser cero la probabilidad? Tenemos que tratar de reducirla, o las consecuencias, pues tampoco. Aquí en las consecuencias lo más que se nos podemos tener pues es cercanos a cero. Entonces vean esto respecto a esos objetivos que tienen que ver con las probabilidades o las estadísticas. Decimos que el hiper es la columna vertebral del sistema. De ahí se viene todo porque es la planificación. Si se dan cuenta, la política depende del hiper, nuestros objetivos, nuestros programas, nuestras responsabilidades. ¿Qué sentido tiene si no es por los peligros que hay? Recuerdo, no tiene mucho, esto se los comento rápido, en un almacén, era de moldes y estaban por abajo de la cabeza, sin embargo estaba estipulado que tenías que usar casco. Todo se manejaba con vellos por abajo, no, por cintas por abajo, no por convellos superiores. Entonces la gente se preguntaba ¿por qué tengo que usar casco? Pues porque así lo marca la norma. Ahí es donde vemos nosotros esto, las responsabilidades, el entrenamiento, mi control operacional. Yo le he platicado, Miguel Ángel Mirabete también lo ha platicado, que el control operacional es lo que le da el tener vida, el sentido que nos da nosotros hacer esto. La seguridad tiene un sentido, establecer controles para reducir ya sean las consecuencias o ya sea la probabilidad. Si lo que hacemos no le pega a ninguna de esas cosas, damas y caballeros, bueno, nuestro plan de emergencia, nuestra comunicación, de hecho, Protección Civil le dice a esto, a la identificación de peligros y evaluación de riesgo, le dice análisis de vulnerabilidad, que no es otra cosa que eso. Podrás emplear diferentes metodologías, eso es correcto. Y la parte de comunicación y pues nuestra documentación,
nuestro mismo certificado no es la zanahoria que estamos buscando. Nuestra zanahoria en seguridad y salud ocupacional es la reducción de la probabilidad y de las consecuencias de un evento, ¿verdad? De un incidente. ¿Vamos bien? Pues entonces continuamos. Entonces, debe establecer e implementar el IPER, mantener procesos para identificar. Esto lo dice el ISO 45000. Evaluar los riesgos. Evaluarlos. Vamos a ver de qué manera los podemos evaluar. Ahí es donde entran diferentes metodologías. Ya las identifiqué, pero ¿qué tan capaz es de dañarme? ¿Cuánto? ¿Y qué tan probable es de que ocurra? No podemos hacerlo con las matemáticas duras. ¿Por qué? Porque necesitaríamos una muestra significativa y esa muestra significativa no existe. Si se fijan, las casas encuestadoras, después de una votación, con ciertos 1000 o 500 gentes que puedan entrevistar, ya tienen una muestra significativa y pueden predecir el resultado de un evento de estos, de una votación. Nosotros no tenemos eso, entonces tenemos que usar algunos métodos que son alternos y que dependen, sí señores, dependen de lo que la gente cree, son subjetivos, dependen mucho. Entonces la gente que hace esto para evitar tanta subjetividad, pues hay que darles a conocer la metodología. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia con el método que vamos a ver hoy. La gente te lleva de la mano y te dice, y cuando la gente maneja una metodología para el IPER, se vuelven expertos. Evaluar las oportunidades, saber qué oportunidades, cómo podemos controlar esto. Tenemos esa alternativa, por ejemplo, típico, hay polvo. No, pues ponle, una oportunidad sería ponle un respirador, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que hay forma de acabar con ese polvo, que el proceso puede. Entonces, esas son las diferentes oportunidades. Y planificar mis acciones, exactamente lo que acabamos de ver con lo que decíamos del IPER y de los objetivos. Muy bien. Entonces, en este esquema estamos viendo que debemos de definir el alcance y los tiempos para hacer IPER, la preparación de los equipos. No me voy a cansar de repetirles, una disculpa si es mucho la repetición, pero la mejor forma de hacer esto, no hay otra, es que pongamos a la gente que conoce los peligros, que conoce sus riesgos, que todos los días se ha enfrentado a ellos y que además son expertos también en darles la vuelta. Y un entrenamiento a los equipos de trabajo. Vamos a ver ahorita más adelante la clasificación de los inventarios, ahorita lo mostramos. Identificamos los peligros. ¿Qué es eso? Los inventarios, esto lo vemos. Evaluamos los riesgos, ya aquí tenemos que usar una metodología. El riesgo es aceptable. A ver, ¿qué es esto? Habrá riesgos en que, por ejemplo, para el ruido o los polvos, no hay más que usar EPP, que es una defensa. Pues no tenemos otra. En ese momento ya usar EPP y con el EPP, pues el riesgo, ese peligro no podemos bajar más en sus riesgos. Y esto ya lo vamos conjuntando en una matriz de control operacional. Pero si no es aceptable que precisamente, no sé si ustedes se han preguntado por qué te pide la Secretaría del Trabajo que hagas las evaluaciones higiénicas o la del área de trabajo, la estación de trabajo, la de polvos, de iluminación, de ruido, que las hagas cada año o la hagas periódica. ¿Por qué? Porque se supone que deben de cambiar. Y entonces, si ya está decidido que deben ir cambiando esto, pues entonces te tienen que proponer medidas, ¿verdad? O controles preventivos o defensas. Se implementan y volvemos a evaluar. Ya cuando esta es una decisión, este método no es una tablita para definir a priori si es aceptable o no es aceptable. Pero vean por favor aquí ya vemos la figura, ya está enmarcada la figura de la mejora continua. ¿Se dan cuenta? Lo que ahorita es aceptable, tal vez dentro de 6 meses no. Entonces eso es mejora continua. Eso es una cuestión, me atrevería a decirlo hasta filosófica, respecto a la seguridad, filosófica de la cultura de seguridad. Bien, ¿cuáles son esos inventarios que hablábamos hace ratito en la diapositiva anterior? Empezamos por las áreas. Como áreas, pues hay peligros. ¿Por qué? Porque debe haber un almacén, puede ser cuarto de control, puede ser área de acopio de residuos, etcétera, etcétera. Hay peligros. Las áreas de proceso, los procesos,
los equipos en esos procesos pueden ser auxiliares o principales, el área de servicios. Y miren, aquí puestos de trabajo, los puse, aquí sabemos, esto sí se tiene que hacer a todo. Por eso es otra de las razones porque debemos inmiscuir, debemos involucrar a más gente. Porque esto no puede ser un departamento de seguridad bien hecho. Lo que yo les decía cuando estábamos viendo el ISO 9000, comparado con el ISO 45000, el 14000, nos venden cuentas de vidrio y nos dan una carpeta con nuestro hiper y de control operacional, que lo hicieron en 3 días. Esto no es posible, esto sí debe de tardar en una empresa de unas 500 gentes, debe de tener, depende obviamente del proceso, pero debe estar más o menos en 3 meses, involucrando equipos de trabajo. Entonces vean por favor que aquí está el meollo del asunto, aquí está el meollo del asunto. Puestos de trabajo, estos puestos de trabajo que tienen tareas comunes o trabajos peligrosos o tareas específicas. También he visto con frecuencia que en lugar de hacer hiper, hacemos ASTs, análisis de seguridad en el trabajo. El AST es una gran herramienta desarrollada en Estados Unidos por el Consejo Interamericano de Seguridad, pero ojo, esa herramienta está dedicada a tareas peligrosas. Entonces, en el primer barrido identificamos las tareas a las que tenemos que aplicar ASTs, ojo, y no al revés, porque entonces se degenera la herramienta, se demerita. ¿Por qué? Porque está enfocada, está hecha, está diseñada para tareas peligrosas. Entonces va a depender a qué le llamamos nosotros peligrosas, y entonces a lo mejor algunas de las tareas de hoy las dejamos porque son menos peligrosas que las que nos surge en 6 meses, por ejemplo, que pueden ser los objetivos. O tareas específicas, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. En esta tablita pues es bien un poco, no me la voy a tratar de pasar rápido, es un poco una ayuda para que nos ayude, una ayuda para tener pues una clasificación de los diferentes peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, y hemos puesto también, ya incluimos también a los factores psicosociales. Pero los factores, y aquí se fijan, aquí tenemos la fuente y aquí puede haber una situación. Aquí en un ejercicio podría ir aplicando qué riesgos, ¿verdad? ¿Qué consecuencias nos podrían dar? Voy a poner algunos ejemplos. Si tenemos la energía eléctrica, ya sea dinámica o estática, pues podemos tener corriente eléctrica, estática o residual. ¿Qué nos puede generar esto? Pues nos puede dar desde un incendio, una electrocución, etcétera. Ese ya es el riesgo. Cuando llenamos la tablita que vamos a ver al último, ese es el riesgo. Si hablamos de la mecánica, la hidráulica, la neumática, todos tienen que ver esto con transmisión de fuerza, pero por diferentes formas. Por ejemplo, la mecánica pues es a través de rodillos, ¿verdad? Y también hay un movimiento residual, rodillos, prensas, etcétera. Si hablamos de la energía hidráulica, tenemos también pistones, émbolos, y también tenemos una presión residual o proyección de fluidos. Fíjense por favor, entonces son la fuente, la situación en algunos casos, y podemos ir sacando las consecuencias del riesgo. ¿Ok? Que es la primera parte para hacer, todas las metodologías nos piden eso. Entonces, obviamente, ¿qué necesita? La primera pueden ser golpes, machucones, laceraciones, atrapamientos y hasta muertes, si hablamos de una maquinaria grande, como una prensa, ¿verdad? En donde quepa un hombre, pues lamentablemente sí ha habido casos de muerte. La parte de radiación, pues aquí también, entonces aquí aplicaríamos diferentes controles, pero aquí vienen cosas muy graves, ¿verdad? Cosas muy graves. Y la parte de radiación no ionizante, que puede ser luz infrarroja, ultravioleta, microondas, los rayos láser, que hay gente que se llega a jugar con rayos láser, ahí te los apuntan, pues puede haber, he sabido de casos de desprendimiento de retina. Ojalá los médicos que nos están escuchando, que nos están viendo, nos puedan hablar un poquito más de ello. Luego nos vamos con la energía térmica. Nos dice que superficies calientes a mayor a 50 grados centígrados. No está esto establecido en ninguna norma, eso lo sacamos del de fluidos, de la norma de fluidos, ¿no? Las superficies frías menores a menos 18. ¿Cuál es la altura en México peligrosa en donde ya debemos usar arnés, debemos usar equipo de protección personal? Pues es un 80, 6 pies, que este estándar de trabajo en las alturas fue desarrollado como la mayoría en Estados Unidos.
nosotros empezamos a usar, antes de que la normatividad mexicana estuviera actualizada, empezamos a usar los de OSHA. OSHA, no confundirla con OSAS. OSHA es Occupational Safety and Health Administration. Entonces es la Administración de la Seguridad y Salud del Trabajo de Estados Unidos. Cuerpos en movimientos, que es la energía cinética o la energía potencial. De esa forma también se puede clasificar energía. Si hablamos, aquí hablamos ya, dejamos de energía a la materia. Al final, en todos los peligros, lo que aparece es energía, Le decimos así un poco para explicarnos lo mejor o para entenderlo mejor. Deficiencia de oxígeno, por ejemplo. Superficies resbalosas y irregulares, al final es la energía la que te va a dañar a través de esto. Cuerpos punzocortantes, te cortas pues con energía, ¿no? Aunque tengas la navaja ahí sola, no te va a causar problema. El polvo, ¿verdad? Partículas suspendidas, superficies húmedas, líquidos como albercas o tanques abiertos, ¿no? Entonces, esto es en materia. Estas, les digo, pues simplemente les estoy pasando para que podamos nosotros tener una visión de cómo podemos clasificar los peligros. Ustedes inclusive pueden complementar. He visto esta gráfica es mucho mejor y acorde a lo que ustedes manejan en diferentes tipos de industria, hoy tan vapuleada, ¿verdad? Entonces, seguimos con energía, pero ahora para peligros químicos. Tenemos la parte de químicos, la electroquímica, ¿verdad? Que pueden tener, lo peligroso de las reacciones son que la mayoría desprenden calor, es decir, son exotérmicas. Su corrosividad, su reactividad, su explosividad, la toxicidad y o la inflamabilidad. Esto estamos hablando del famosísimo CRETIP, solamente faltaría aquí la parte biológica. Si se dan cuenta, y aquí nos vamos a la norma 18 nueva, ¿verdad? Que nos pide unas hojas de datos de seguridad. Entonces aquí necesitamos hojas de datos de seguridad y las necesitamos muy bien hechas. Entonces, pues aquí vemos ya esta parte, ¿verdad? De que tener nuestras hojas actualizadas y de acuerdo a la nueva normatividad. Y nos vamos a la parte biológica, ¿verdad? La B del CRETIP. Aquí el peligro sería el contacto, ¿verdad? O contacto tanto con cepas como con fluidos corporales. No porque la sangre sea algo peligroso, sin embargo, a través de algunas emergencias que ustedes sepan de tipo sanitario, pues sabemos que es, por ejemplo, la saliva o el estornudo o gotitas de estornudo, pues son peligrosas. Creo que eso nos queda perfectamente claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias aquí? Pues desde la muerte, alguna contaminación, etcétera. Y nos vamos a los peligros ergonómicos. Aquí ya estaremos hablando del ruido, que la norma sería 85 decibeles, ¿verdad? Pero se deja un margen de 5, es decir, en donde nosotros ya tengamos 85 decibeles necesitamos tener un programa de protección auditiva, iluminación, vibraciones, etcétera. Estas son algunas. Los peligros son distribución, manejo manual de cargas, que por cierto José Luis Sánchez nos presentó hace 2 semanas con la nueva norma 36, relaciones dimensionales o antropometría, operaciones mentales o niveles de atención. ¿Vamos bien? Y ojo, para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, aunque en hiper podemos identificar en dónde es posible tenerlos, en qué área con mayor probabilidad podemos tener esto, la norma 035 nos sugiere una metodología, aunque nos dice que podemos usar otra. Pero entonces, para hacer la identificación de peligros y evaluar ese tipo de peligros, ¿no?, psicosociales, tenemos que usar la norma que utiliza estas dimensiones para evaluar, para hacer las encuestas. Contenido de la tarea, ambigüedad del rol, fíjese cómo son puros peligros. Responsabilidades elevadas, innovación tecnológica, sobrecargo, falta de trabajo, las relaciones interpersonales, organización del tiempo del trabajo, gestión del personal, estructura de la organización o relación trabajo-familia. Esas son las dimensiones que nos dice la norma 35, debemos hacer la identificación de peligros y evaluación de los riesgos para los peligros psicosociales. Aquí nada más una advertencia. Si están muy bien, llegas a estas conclusiones, pero donde no tienes
una solidez, ¿no? Sus resultados no los ves reflejados ya en algo concreto, es en lo que te sugiere como control. Entonces aquí sí vale la pena, nosotros veamos formas de lo que nosotros hemos hecho, que juntamos todas las preguntas de cada una de estas dimensiones y sacamos, de acuerdo a su calificación, obvio, sacamos controles de acuerdo a esas preguntas. Y hemos hecho cuentas en la mayoría, si no es que en todas, en donde nos han permitido hacer la 035, fíjense que nosotros hemos encontrado que el 60% de estas no conformidades o de estas áreas de oportunidad que tienen que ver con factores psicosociales están contenidas o pueden ser controladas a través de un sistema de gestión, a través del ISO 45000. Es algo que quería comentarles y que quería que no se me pasara, en que un sistema de gestión controla con pruebas, eso lo podemos probar, el 60% de los resultados de los peligros que tengan que ver con peligros sociales. Obviamente con la relación trabajo-familia, pues eso sí, es muy complejo, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de peligros. Hice hincapié precisamente con la 035 porque pues es algo que creo que es muy necesario. Es un tema que en México se ha retrasado muchísimo como en otros, ¿va? Pero en México se ha retrasado mucho la parte psicosocial. Seguimos viendo toda mucha desigualdad contra las mujeres, contra los menores de edad. Todavía hay mucha desigualdad en México. Entonces, por eso hice hincapié. Vamos ahora con el método FINE. WT-FINE. Esta metodología es una metodología muy viejita, pero muy buena y se acopla perfectamente a las definiciones que hemos visto. Aquí nos dice que el grado de riesgo tiene 3 variables, que es una multiplicación entre las 3. Las consecuencias, la exposición y la probabilidad. Casi todas las metodologías, las manuales que yo conozco, tienen que ver con esas 3 variables. Algunas, aquí por ejemplo la probabilidad pues la han subdividido entre la exposición. La exposición sería, si la queremos ver de manera sencilla, sería cuántas veces va el cántaro al agua, ¿verdad? Entre más veces vaya el cántaro al agua, pues más fácil se puede romper, ¿ok? La probabilidad, pues ¿qué? Las consecuencias, la exposición las consecuencias y la exposición es algo sencillo de determinar. El problema, como ya lo habíamos visto, que tenemos que usar de estos métodos porque no lo podemos hacer de manera dura, ¿verdad? Cuando aventamos una moneda al aire, la probabilidad es 0.5% de que caiga solo águila en México, o cara o cruz, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos forma de calcular eso en un proceso productivo. No podemos decir esos muchachos que andan arriba de la azotea reparando los techos tienen la probabilidad fulana de tal de caerse. No lo podemos hacer. Podemos calcular la probabilidad de que falle una válvula solenoide. Sí lo podemos calcular, eso sí, pero eso no lo podemos calcular. Entonces, he ahí la necesidad de utilizar este método. Espero que esta explicación también nos haya quedado claro. Los valores que nos da este método, que honor a quien honor merece, para mí es de los mejores, el método FINE. Las consecuencias las podemos clasificar con los valores de 1, 5, 15, 25, 50 y 100. Entonces, en el 1 podemos tener heridas o golpes o pequeños daños. Fíjense, por favor, que no hemos omitido nosotros la parte de daño a la propiedad. Desde 2007, en los AS 18001, no en México, porque en México sí se quedó el daño a la propiedad. ¿Por qué lo dejamos? Porque el daño a la propiedad y la lesión pueden tener las mismas causas. Entonces, no porque le demos más importancia al daño a la propiedad, por favor. Pero un montacarguista que no respete las reglas de seguridad para manejar su montacargas puede matar gente, pero también puede dañar equipo, materiales, productos, materia prima. Y además otra razón de suma importancia, al menos en México cuesta mucho trabajo que le inviertan a esto y ver a la seguridad no como un gasto sino como una inversión. Si tú le demuestras a la dirección que al implementar controles
también reduces costos y eso se puede comprobar. No va a haber directivo que no le quiera entrar a esto, por eso no hemos sacado los daños materiales, no los hemos sacado. De la definición de peligros, el OSAS 18001 desde la versión 2007 ya no los quitó. En la versión emitida en México de esta norma, se dejó, en la 2007 se dejó emitida por la EMA, se dejó esta parte. ¿Ok? Entonces sí necesitamos meter la parte de pérdidas materiales. Insisto, las razones son dos sobre todo. Que debemos ver a la seguridad como algo productivo que al reducir tú daños a las personas o al reducir probabilidad también estás reduciendo gastos de daño a las cosas, a la maquinaria, equipo, herramientas, etcétera, etcétera. Entonces esa es la razón por la que sí tenemos que hacer esto. Hay diferentes criterios en el mundo, como ya hemos podido observar. Entonces, un 5 ya sería para un incapacitante, ¿verdad? Lesiones con incapacidad como fracturas, quemaduras o daños hasta $1,000. Si te ponemos un 15 a un peligro, es que ese peligro nos puede generar riesgos con enfermedades profesionales, pérdidas de la movilidad, es decir, ya incapacidad permanente. Y los daños materiales entre $1,000 y $100,000. Cuando la gente, por ejemplo, en el ejemplo que les decía del techo, si la gente anda trabajando y tiene chance a caerse, pues ahí sería un 25, una muerte. O si son varias muertes sería un 50. Perdón, en el 25 son de 100,000 a $500,000. Y en el C50, donde están varias muertes como lesiones, serían $500,000 hasta $1,000,000 los daños materiales. Y ya catástrofe o numerosas víctimas sería $1,000,000 para gastos materiales, sería un 100. Entonces, a ver, vamos en las consecuencias desde un 1 hasta un 100, ¿ok? Esos son nuestros límites inferior y superior. Vamos ahora con lo que nos dice el método FINE para la exposición. Recuerden que aquí no esto es probabilidades cada cuando va el cántaro al agua, ¿verdad? Entre más vaya el cántaro al agua, entre más se aplique esa actividad, entre más repitamos tengamos que hacer ese peligro, entre más tengamos contacto con él, pues obviamente va a ser parte meramente de la probabilidad, pero no es probabilidad. Entonces, el peligro para cuando se presenta o se ha presentado. Si es la primera vez y nunca habíamos hecho, por ejemplo, reparación del drenaje que se me ha hecho, pues le ponemos 0.5. Raramente, pero si ha presentado es un 1. Hay algunas subestaciones que necesitan mantenimiento cada año o 2 veces por año, ¿verdad? Entonces se entregan con un valor de 2. Si lo hacemos una vez a la semana, una vez al mes, un 3, varias tareas críticas de mantenimiento, sobre todo, se realizan con esta frecuencia. Una vez al día, un 6. Y si el trabajador, el operador, el técnico de mantenimiento está permanentemente haciendo esto, sería un 10. ¿Ok? Entonces vamos desde 0.5 a un 10. Como se pueden dar cuenta, tanto la exposición como las consecuencias a los equipos o a la gente no le cuesta mucho trabajo. En donde seguimos teniendo trabajo o formas difíciles a veces de llevar a cabo es en llegar a la probabilidad, que va desde 0.1, que es prácticamente imposible. Vamos a suponer que tenemos una fuente radiactiva, pero esa fuente radiactiva está perfectamente protegida. Si la acercamos un medidor Geiger, no nos va a marcar una marca muy abajo de lo que es la norma, pues entonces es imposible que esa fuente me genere a mí aquí un daño. ¿Ok? Por ejemplo, 0.5, es muy difícil que pase. Por ejemplo, yo le pondré un 0.5 cuando ya colocaste tu candado. Es muy difícil que alguien llegue y troce tu candado. O si solamente tienes tarjeta, a lo mejor ya no sería un 0.5, sería un 1. Entonces, a este le llamamos al valor 1 le llamamos también la probabilidad promedio, así se le conoce. Y es probable o se sabe que ha pasado en otros lados. ¿Se entiende entonces? ¿Queda claro? Lo del 1 es
Aunque no nos haya pasado, por otro lado nos ha sucedido. Entonces no nos ha pasado, pero hemos visto que en otra planta, en otro lugar sí. Un 3, ojo, un 3 le llamamos raro. ¿Qué quiere decir? Que ya nos pasó pocas veces. Que ya tenemos por ahí un accidente con esas circunstancias y que ya nos pasó. Y un 6 es como echar un volado. Recuerdo una planta de Guadalajara donde cada que llovía todo el mundo se resbalaba. Todo, quien pasaba por ahí. Ya ese es el evento, Ya la caída es otra cosa, pero la probabilidad de que te resbalaras es la que estamos calificando. Entonces con agua, ese piso te da una probabilidad de 10. Si de 5 veces que haces esa tarea o que el operador hace tarea, un técnico de mantenimiento de cada 5 veces que hace esa tarea con fuentes vivas, con energía viva, con líneas vivas, de 5 veces se da un trancazo, esa ya sería una probabilidad de 6. ¿Está claro? Estamos calificando el evento. Ojo, el evento hay que separarlo. No las consecuencias, porque las consecuencias ya las manejamos con la otra tablita. A veces nos confundimos y es lo que normalmente pasa cuando la gente empieza a trabajar en eso. También les quería decir esto, que cuando la gente lo hace y sabe perfectamente aplicarlo esto, aunque sean dos diferentes equipos, llegan a la misma conclusión, lo cual quiere decir que sí, que esto es viable. Sí depende del criterio de los equipos, sí. Es subjetivo, sí. Subjetivo no lo es cuando sacamos un valor, un sexto en un dado que caiga un número, un 1. Eso es duro, eso tú avientas 1000 veces y te va a dar un sexto de eso. Eso es probabilidad. ¿De acuerdo? Vamos, miren, aquí les pongo un ejemplo. Esta tablita nos sirve a nosotros. Para los que no alcanzan a ver, la primera columna habla de la actividad. Así empezamos. Acuérdense que esto viene desde nuestro inventario. Nuestra actividad o área, también puede ser aquí área. Nuestro peligro que hay en esta actividad. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un cambio de lámparas, típico en una área de mantenimiento. Entonces, ¿qué peligros hay? Trabajo en las alturas, uso de plataforma de elevación, los famosísimos man-lift, contacto con electricidad, ¿no? Lámparas calientes o cortaduras por vidrio u otro, ¿no? Lesiones por caídas. ¿Qué controles existentes tenemos? Pues uso de arnés, la gente ya usaba esto, un permiso de trabajo, personal capacitado para trabajos en las alturas, etcétera, etcétera. Entonces, a la exposición, a las consecuencias le pusimos 5, a la exposición 6 y a la probabilidad 0.5. ¿Qué quiere decir? Que pues estaba en 15, normalmente ellos lo dijeron, bueno, pues vamos a ver ahora otro, el uso de plataforma de elevación. Entonces, primero calculamos el antes, calificamos con el antes, ponemos el después y calificamos con el después. En la raya azul están el antes y en la otra está azul. Esta ya está, que vamos a ver por qué está en verde. Entonces, este es el peligro, el riesgo. Por ejemplo, cuando usamos la plataforma de elevación, uno de los riesgos es las lesiones por atrapamiento. ¿Qué controles existentes tenemos? Calificamos en la consecuencia de la exposición y la probabilidad, que está aquí corrida esta columna, pero es probabilidad. ¿Qué controles recomendamos? Y volvemos a calificar con la consecuencia de exposición y probabilidad. Y aquí vamos calculando. Y entonces vean por favor este delta, esta diferencia. Esta diferencia, si un gerente, un director conoce este método, sabe qué significa pasar de un 150 a un 3. Aquí también podemos poner como riesgo daño a nuevos materiales y entonces calificar con esto y podemos, les digo, demostrar que ya no tenemos estos daños. Esta es la tablita que normalmente utilizamos. ¿Ok? Repito, mientras es la actividad o área. ¿Qué peligros hay ahí? Fíjense por favor que son puros peligros. Cuando hablamos de riesgo hablamos de consecuencia. Aquí acuérdense que es fuente o situación, estas consecuencias son de los comunes, de los errores comunes en esta metodología. ¿Qué controles existentes? Aquí escribimos todo.
Porque de acuerdo a lo que nosotros, como en ese caso, ya está controlado esta red, si se dan cuenta, este equipo ya no sugirió nada aquí en controles recomendados. Entonces vamos a sugerir de acuerdo a lo que nos falte. Entonces vean por favor que la gente debe de saber qué controles tiene, ¿verdad? ¿Ok? Luego, aquí en la columna de grado de riesgo tenemos el A, que es antes, y luego el después. Calculamos, y esta diferencia, esta delta, pues es la que nos conviene manejar, porque lo que sugiramos, estas sugerencias, pues tienen que ver con esta diferencia. Si tenemos 450 y con esta sugerencia la bajamos a 3, creen o no que es necesario hacer esto, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, les podemos mandar más ejemplos, lo hacemos con gusto. Esto no tan más es para mostrárselo y desaparecerlo, sería tanto como romper la hojita, ¿verdad? No, sino que si tienen dudas, si alguien nos solicita que le mandemos un ejemplo ya perfectamente realizado, no lo hemos hecho nosotros, o sea, nosotros propiamente, sino tenemos o somos asesores de un equipo de trabajo, y son estos equipos de trabajo los que realizan esto. Esta es la tablita si el riesgo es aceptable, ¿se acuerdan que decíamos? FINE nos da esta oportunidad de precisamente evaluar nuestro riesgo. Si el grado de riesgo es mayor a 10, pues no necesita corrección, estaría en verde. Si es mayor o igual a 90, mayor que 90, mayor o igual pero menor a 90, sería un riesgo moderado, digamos que estuviera en amarillo, ¿no? Aquí nuestras acciones correctivas las podemos programar más o menos 3 meses. Pero ¿qué pasa si es mayor o igual a 90? Menor a 470. Ya es un riesgo alto, estaría en naranja. Entonces, acciones preventivas que tenemos que cerrar en un mes. Pero ojo, según este método. Si este método está arriba de mayor o igual a 470, está arriba de 470 o es igual a 470, este riesgo ya es muy alto, no es alto. Y se sugiere acciones inmediatas o hasta paro de la actividad. Muchas veces en la industria, si nosotros hubiéramos sugerido esto, nos sacan ahí, ¿verdad? Nos corren, porque se encuentran haciendo esto de manera profesional. Encontramos muchos peligros arriba de 470. Entonces, ahí están. Vamos a ver ahora qué tipo de recomendaciones, aquí se las dejo, ¿no? También, por ejemplo, tenemos controles de ingeniería, parte administrativo como los procedimientos, la negativa a trabajar bajo condiciones riesgosas. La Constitución mexicana en el artículo 123 dice que todos debemos de tener un trabajo bien remunerado, seguro. Entonces, esta negativa a trabajar la gente la puede tener, y esta es una forma de motivar a la gente y motivar a la gerencia a que tome, que cierre los hallazgos, las no conformidades del IPER. ASTs, sí, ya les dije que podemos obtener ASTs, inspecciones planeadas, compras y contratistas o administración del campo, administración del proyecto. ¿Ok? Es uno de los más importantes. En la parte de ingeniería, detectores, alarmas, guardas, señalamientos, controles bimanuales, por ejemplo, ¿no? Los humanísticos, todo lo que tiene que ver con el programa de capacitación, el curso de inducción o la observación de la conducta. Este no solamente nos sirve para la actitud, sino para generar cultura. En salud ocupacional, a ver, jóvenes, voy a tomarme unos minutos para esto. Para tener un programa de salud ocupacional, primero necesitamos establecer qué peligros tenemos para la salud. En base a ese peligro para la salud tenemos nuestros perfiles de puestos, y nuestros exámenes, tanto médicos como periódicos, también van a estar en torno a este perfil de puestos. De ahí los 3 típicos programas de salud ocupacional: protección auditiva, protección respiratoria o protección a la espalda. DPP, sabemos que es la última barrera y sabemos que es una defensa. No hay que menospreciarlo, ojo. Si se tiene que usar el DPP, debemos usarlo. Pero también podemos tomar de esta tabla pues algunas otras cosas, algunos factores preventivos. La selección, ojo, debe de haber un catálogo autorizado en el que compras
que se lo compre aquí a quien ellos quieran, pero tiene que ser modelo y marca y modelo. Y eso lo tiene que definir a través de un IPER, el Departamento de Seguridad. Proceso de entrega y reemplazo, proceso para uso e inspección y la disponibilidad. Llega a suceder que la gente, por ejemplo, está usando un respirador que no es el conveniente. Por ejemplo, está usando un respirador para amoníaco y en realidad lo que necesita era uno para solventes. Entonces, esto llega a pasar y pasa con frecuencia. Entonces, cuidado con eso. Bueno, pues con esto estamos finalizando, perdón por la demora. Estamos finalizando nuestra charla. Aquí viene nuestro Facebook, tenemos también, mi correo es jmagreda@pricom.com.mx y pues les doy las gracias en todo lo que vale el favor de su atención. Voy a dejar la transmisión por unos minutos para que me van a ayudar a contestar las preguntas y lo hago con mucho gusto, Pero también les quiero casualmente les quiero hacer también un comercial. A partir del 7 y 8 de julio vamos a tener nuestro primer curso abierto online. Este va a ser liderazgo gerencial en seguridad y salud en el trabajo. Lo tenemos programado para el 7 y 8 de julio, de las 4 a las 6 horas, o sea, van a ser 2 sesiones. Va a ser el 7 2 horas y el 8 2 horas. Este es un costo de recuperación de 500 pesos masiva. Lo vamos a hacer con la plataforma Zoom y ahí viene el mail donde ustedes se pueden poner. También estamos echando a andar, teníamos nosotros anteriormente una membresía que le llamamos nosotros Preconízate, daba resultados, mucha gente de acuerdo a varios cursos que asistían, pues se les hacían descuentos. Ahora va a contar más cosas, le vamos a llamar a la membresía, se va a llamar FanPrecon. ¿Y qué necesito para pertenecer a esto? Pues simplemente a la gente que más haya asistido a nuestras charlas, a nuestros cursos, a la gente que más haya compartido nuestras páginas, ¿verdad? Nuestros banners, la gente que más haya participado, a esa van a llegar a tener hasta un 20% de descuento en los costos. Entonces, pues este era el comercial que les quería hacer. Nosotros estamos con esto abriendo una nueva etapa en prevención de riesgos consultores. Estamos segurísimos que vamos a tener buen resultado con ello. Hemos tenido muy buen resultado con las pláticas, la verdad que con los problemas que hemos tenido, la verdad que yo sí me sentía un poco presionado, pero bueno, por fortuna y gracias a Dios hemos concluido esta charla. Les pido por favor que me hagan llegar sus preguntas. Ahorita voy a abrir mi teléfono para verlas. Y entonces les recuerdo, esto ya lo vamos a tener, va a ser el primer curso, lo va a dar, perdón, ahí no viene, pero lo va a dar Miguel Ángel Mirabete. Lo va a dar el ingeniero Mirabete, que es liderazgo gerencial en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues entonces damos por finalizado esto y entramos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Me dicen que la transmisión estuvo un poco lenta, les comentaba que inclusive tardé en entrarle. Tenemos que mejorar eso, tenemos que verlo y resolverlo desde la raíz, pero sí, aquí estoy transmitiendo desde el hermoso y bellísimo estado de Veracruz, entonces hay más tiempo y el internet se entorpece muchísimo. Espero que me estén escuchando. Nos pregunta Jorge Ibarra, ¿cuál considera es base de su experiencia donde se considera que existen las áreas de oportunidad más fuertes en el área de transporte? Bueno, ahí hay muchos peligros desde las rutas. Tenemos que hacer una identificación de peligro en las rutas, nos llama Jorge Ibarra. Tenemos que hacer una
un hiper en las rutas, en las maniobras, tan solo en el armado de full, por ejemplo. Se han perdido manos en el armado de un full. Sí, a lo mejor la mayoría de la gente no sabe lo que es un full, pero es cuando le ponen doble semi-remolque. Entonces esa es una maniobra que se tiene que hacer en patios, y si no se estudian los peligros, si no se ponen controles, se pueden tener hasta, hemos sabido de pérdida, de amputación de brazos o machucones de pies graves. También en la ruta también tenemos que hacer un hiper. Parecería un poco difícil de creer, pero hemos hecho análisis de seguridad de trabajo en las rutas y han resultado bastante bien en el autotransporte. Espero que le haya contestado a Jorge Ibarra. ¿Qué más? Permítanme. Tengo problemas hasta para bajar los WhatsApp. No puede ser. Claro. A ver, me pregunta Mario Alex Gómez, si ya pasó el evento, ¿aún se considera como probable? Claro. Ahí es cuando la estadística nos puede servir, porque quiere decir, imagínate que hay una cierta condición en una máquina que no se ha corregido. ¿Qué quiere decir? Que todavía puede pasar y que puede ser alta la probabilidad. Claro que sí. Entonces, por supuesto, sí. De hecho, a partir del 1, el 3 y el 6 y el 10, tenemos que usar las estadísticas. Mario Alex Gómez, para eso nos sirven las estadísticas, pero sí, contundentemente sí es probable. ¿Qué más? Permítanme. Ay, caramba. Bueno, ahorita le voy a preguntar a Mari que me ayude para ver si hay más preguntas. Perdón. Bueno, pues me comprometo en unos minutos a contestar las otras preguntas. No puedo verlas en... A ver, espérenme tantito. Vamos a ver si podemos verla en Facebook. Muy bien. Bueno, pues ahorita en unos momentos contestamos las preguntas a través de Facebook. Les agradezco nuevamente su atención y espero que contar el favor de su participación en próximos eventos de PRICON. Muchas gracias. Buenas tardes.